Les doy la bienvenida a nuestro mensaje que hemos preparado para este 10º domingo del tiempo de Pentecostés. Los invito para que se pongan de pie. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El evangelio que vamos a meditar en este domingo está tomado según San Mateo, el capítulo 13, los versículos del 44 al 52. Así nos dice la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, este evangelio para el día de hoy, este conjunto de parábolas, y como hemos estado meditando durante todos estos domingos, algunas parábolas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha enseñado, nos trae un tema, que el cual nos congrega en el mensaje para este día. Vivamos disfrutando de nuestro tesoro, el reino de los cielos. Una de las cosas bonitas que tenemos como Iglesia Luterana Confesional es el orden de la liturgia, y no solamente el orden de la liturgia, sino lo que conocemos como el calendario eclesiástico. Este calendario eclesiástico cada domingo lo usamos. Todas las lecturas que tenemos tienen un propósito, como el propósito que tiene estas lecturas del día de hoy, las cuales nos hablan del tesoro que nos ha sido dado. Pero ese tesoro que es el reino de Dios, muchos cristianos no entienden cuál es la riqueza que hay en él. Otros cristianos abusan de estas riquezas. Pero hay otros, y espero que seamos usted y yo, que entendamos el significado de tener este tesoro y cómo podemos disfrutar y vivir en él. Algo que necesitamos entender es que este tesoro no es solamente para los adultos, es decir, para las personas que tal vez tengan cierto nivel intelectual, que puedan leer, que puedan entender. Ese tesoro también es para niños. ¿Y por qué también es para los niños? Porque recordemos lo importante que es el bautismo en nuestras vidas. Desde el momento en que fuimos bautizados, este tesoro de pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, es un hecho real. Ya que la Biblia nos muestra muy bien ese cambio espiritual que tuvimos en nuestro bautismo. Cómo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, tal como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Pero al nacer, usted y yo vinimos a este mundo perteneciendo al reino del infierno, porque éramos nacidos de la carne.
Y es así como las Escrituras nos enseña qué pasa con todo aquel que es nacido de la carne. En Romanos capítulo 8, versículo 6 nos da esta explicación, porque ocuparse de la carne es muerte. Pero el amor de Dios es tan grande y misericordioso que no quiso que usted y yo estuviéramos muertos espiritualmente. Es por eso que nos dio este medio de gracia. El agua unido a la palabra. Y con esto nos hizo nacer espirituales. Porque desde el día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en cada uno de nosotros. Pero mientras crecíamos, nuestro viejo hombre empezó a poner freno a la obra del Espíritu Santo. Tal vez usted y yo fuimos criados escuchando cómo ser mejores personas, cómo cada vez ir haciendo mejores obras, cómo cada vez podíamos ir escalando en ser cada vez más santos. Tal vez otros crecieron escuchando cuáles cosas había que dejar de hacer, cuáles cosas había que cambiar para poder ganar la salvación. Pero también podemos tener otro tercer grupo. Aquellos que después de su bautismo jamás sus padres los llevaron a un templo, jamás los llevaron a una iglesia. Entonces estas personas crecieron sin temor a Dios. Pero no importa cuál haya sido nuestra situación después de nuestro bautismo, lo que importa es cómo el Espíritu Santo, desde el momento de nuestro bautismo, empezó a trabajar en nosotros. Algunos trabajó rápidamente, otros más lentamente. Pero lo que Él hizo en usted y en mí es cómo nos hace, como estos hombres de la parábola del día de hoy. Como este hombre que encontró ese tesoro en este campo. Como este mercader que buscando perlas preciosas encontró la más hermosa. Y es lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted y en mí. Cómo Él nos ha dado este tesoro del reino de los cielos, que fue dado a usted y a mí por medio del Evangelio, donde escuchamos y creemos en la obra que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. En el santo bautismo, la fe salvadora fue puesta en nuestros corazones. Pero como ya lo sabemos, usted y yo pusimos freno a la obra del Espíritu Santo y olvidamos cuál era el camino para ir al cielo. Y ese camino que habíamos olvidado, que habíamos perdido, hoy nuestro Señor Jesucristo nos está recordando cómo Él es aquel que nos encontró y nos volvió a traer al camino con Dios. Cómo nos hizo nacer de nuevo, cómo Él hoy nos tiene en paz con Dios. Y es por esto que ese tesoro o perla preciosa que es nuestro Señor Jesucristo, es por quien tenemos esta paz. Porque Él nos dio la entrada para que podamos pertenecer a este reino de los cielos con su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte y resurrección. Pero como les dije en el principio, lastimosamente muchos abusan de este tesoro o no saben administrarlo. Y es donde necesitamos entender la tercera parábola, la cual escuchamos en este día. Esta nos dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Recoge toda clase de peces y después el pescador empieza a separar los peces malos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos explica qué significa o cuál es la enseñanza de esta parábola, diciéndonos, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos
de entre los justos y los echarán en el fuego, en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuestro Señor Jesucristo nos explica aquí cómo muchas personas llegan a pertenecer a la iglesia visible, pero por un motivo equivocado. Estos son los que han llegado a la fe argumentando que los convenció un milagro, o argumentando que vieron una visión, o creyendo que realmente ellos sabían muy bien que ese era el lugar que ellos necesitaban. Se van a llevar una sorpresa, porque muchos tal vez pueden llegar a la fe sencillamente por darle gusto a la persona que aman. Pero se llevará una sorpresa en el fin del mundo, en el último día. Pero también vamos a ver otra clase de cristianos que abusan de la gracia. Aquellos que no han dejado que el Espíritu Santo cambie sus vidas. Aquellos que no viven frutos de arrepentimiento. Aquellos que tienen una doble vida. La carta a los Gálatas es muy clara en esto. En el capítulo 5, versículos 19 al 21, y nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también usted y yo necesitamos reconocer que hemos pecado en contra de este tesoro porque no lo hemos querido administrar bien, dándolo a otros. Muchas veces sacamos muchas excusas para predicar la palabra de Dios, para que otros conozcan ese tesoro, creyendo que los que estamos somos suficientes, o porque creemos que mucha gente no va a poder caber en el cielo, o tal vez creemos que estamos muy cómodos con los que estamos. Pero bien sea que estamos abusando de la gracia, bien sea que no entendemos el motivo por el cual somos creyentes, o bien sea que pequemos por no predicar este tesoro, por no llevar este tesoro, es un pecado contra el tercer mandamiento. Y siendo sinceros, usted y yo merecemos ser echados a este lugar del crujir de dientes, a este lugar del fuego en el horno eterno. El Espíritu Santo hace un gran trabajo en usted y en mí. Al confrontar con nuestro pecado, al mostrar cómo hemos pecado contra el tercer mandamiento, produce en nosotros arrepentimiento y nos lleva a los pies de Jesús. Solo en Él tenemos perdón de nuestro pecado. Solo en Él tenemos asegurado este perdón en su vida perfecta. Como con su vida perfecta, el Padre en los cielos, a través de Él, nos ve perdonados. En nuestro pasaje para el día de hoy, volviendo a Mateo capítulo 13, los versículos 53 y 54, nos dice: aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Jesús, con su poder, enseñó la palabra de Dios, convenció a muchos para que también tuvieran este tesoro, así como usted y yo. Y es así como con este mismo poder Él fue a la cruz para vencer al padre de los peces malos, es decir, al padre de los incrédulos, que es el mismo maligno. Y nos enseña 1 Corintios capítulo 15, los versículos 20 y 21, cómo fue que Él los venció. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora recordemos cómo hemos sido perdonados
en contra de este pecado, contra el tercer mandamiento. Y como nosotros hoy somos hijos de Dios y Él nos ha dado este tesoro de pertenecer a su reino por su gracia y misericordia. Y esto nos lleva a usted y a mí por medio del Espíritu Santo, para que seamos guiados en este mundo y no olvidemos el poder que tiene Él, que tiene este mismo tesoro en nosotros, y así nosotros podemos mostrar en quién creemos con nuestras vidas. Y las lecturas para el día de hoy nos guían para eso. Si recuerdan la primera lectura tomada de Reyes, esa famosa historia donde Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y sabemos lo que pidió Salomón. No pidió riquezas, no pidió gloria, pidió sabiduría. Pero esta petición del Padre, es decir, cuando Él dice, pídame lo que quiera, también es para usted y para mí. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué vamos a pedir a nuestro Padre? ¿Riquezas? ¿Paz en este mundo? ¿Vivir sin problemas en este mundo? No. Vamos a pedir también sabiduría. Y esa sabiduría consiste en saber aplicar la ley y el evangelio. Esa sabiduría consiste en qué momento vamos a predicar cada una de ellas. Esta sabiduría consiste en tener contacto con la palabra de Dios para ir a otros y darles de este tesoro por medio de la ley y el evangelio. También aplicando la ley y el evangelio en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, con nuestros hermanos en la fe, enseñando lo importante que es este gran regalo que nuestro Dios nos ha dado. También ese mensaje para el día de hoy da sabiduría a los jóvenes. Los jóvenes creyentes también viven con este tesoro. Usted y yo, que ya pasamos por la juventud, sabemos que una de las características de la juventud es andar a gran velocidad, creer que todo lo sabemos, que nada nos va a pasar, que tenemos el control de todo. En la juventud es donde vivimos complaciendo más al otro. Pero mira lo que la Biblia te dice. Ojalá muchos de nosotros en nuestra juventud hubiéramos escuchado de esta misma palabra. Y el Salmo 119, en el versículo 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Muchos de ustedes jóvenes han nacido, han crecido en la fe, escuchando de la palabra de Dios y tienen una gran ventaja frente a otros jóvenes. Y es por eso importante conocer los mandamientos, aplicar los mandamientos y enseñar a otros jóvenes cómo es vivir no esclavizado al pecado, sino bajo este tesoro que el mismo Dios nos ha dado, el reino de los cielos, el evangelio, Jesucristo, y cómo ese poder hace de que nuestras vidas sean diferentes. El pertenecer al reino de los cielos, el tener este tesoro, hace de que usted y yo siempre estemos tranquilos. En la lectura del Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, versículo 28, escuchamos un versículo muy conocido para usted y para mí. Todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro bien. Por eso tengamos la seguridad de que el Padre en los cielos nos guía, nos protege en cada momento de nuestras vidas. Cuando tenemos tribulación, cuando tenemos problemas, dificultades, Él nos dice en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto es tener sabiduría, invocar el nombre del Señor, pedir su ayuda en los momentos difíciles.
Pero también Él quiere que cuando estamos en tiempos reposados, en vidas reposadas, también le demos gracias, como encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en esta sabiduría que nos da este tesoro que ya entendemos que es el Evangelio, el reino de Dios, que es una gran riqueza para usted y para mí, vamos a compartir el mensaje de salvación. Ese mandato de ir a todas las naciones, tal vez usted y yo no podamos ir a todas las naciones, pero sí podemos poner nuestro granito de arena, empezando en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, compartiendo las publicaciones que tenemos en las redes sociales. Es la manera que podemos llenar el cielo y dar este tesoro a otros. Que el Espíritu Santo te mantenga a ti y a mí dentro de este tesoro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.